Pues hoy os vengo a hablar del Jelly Star de Unihertz, el teléfono que he estado teniendo durante 5 meses. De hecho, aquí se puede ver un poquito la roña y ya pido disculpas públicamente porque probablemente habré puesto que llevo 6 meses con este teléfono en la miniatura. Pero bueno, eso es lo de menos. Quizás a lo mejor en lo que tarde en editar este vídeo, a lo mejor llegamos a los 6 meses. Y la realidad es que me entristece bastante hacer este vídeo porque, bueno, tenemos un vídeo anterior en el canal que lo podéis ver por aquí o algo, donde llevaba ya un mes o dos utilizándolo y estaba muy ilusionado porque sus características, sinceramente, son fantásticas. Y como he dicho, si queréis conocer esas características, pues buscad este vídeo y chequearlo porque la verdad es que como hardware, como dispositivo como tal, es un dispositivo muy interesante, muy chulo, extremadamente potente, funciona muy bien, funciona incluso demasiado bien. Pero en este vídeo os quiero literalmente desaconsejar la compra, ¿vale? Al menos de manera inicial. Quizás para alguna persona muy específica puede servir, pero te voy a decir algo que, en fin, me entristece bastante. Y es que se cumple ya más de un año desde que salió este teléfono y no he recibido ni una sola actualización. Como ya compré este teléfono con unos cuantos meses de recorrido, puede ser que a lo mejor llegara alguna actualización al principio, en los primeros meses de este dispositivo. Pero me da una absoluta rabia ver que el último parche de seguridad es de junio de 2023. Y sinceramente, me parece una absoluta desgracia. Y es que, la verdad, o sea, este hardware es muy potente, es muy interesante, lo tiene todo. De nuevo reitero que tenemos un vídeo donde os cuento todas las grandísimas features que tiene este teléfono, pero por decir las cosas rápidas, esto tiene headphone jack, tiene micro SD, puedes ponerle 2 SIMs, tiene luces por detrás, tiene NFC, tiene sensor de huellas, tiene un indicador LED en la parte de delante y los indicadores LED por la parte de atrás. O sea, es que de verdad es una absoluta joya. Tiene 8 GB de RAM reales más 8 GB virtuales o básicamente lo que se conoce en el mundo de Linux como swap. O sea, es que va maravillosamente bien, pero conforme pasan los meses de usarlo, te vas dando cuenta de que te vas a ir quedando atrás, de que te vas a quedar con un dispositivo que es más inseguro, que no va a tener las últimas características, que en un mundo de software libre esto sería básicamente imposible que ocurriera, pues me da bastante tristeza y por esa misma razón no te puedo recomendar este teléfono. Pero bueno, como ejercicio filosófico vamos a pensar que tú lo que estás buscando es un teléfono pequeñito, mini, que no puedas usar, que te moleste usarlo, pero que a la vez, pues oye, tenga todas esas aplicaciones que, pues, que te pueden salvar en algún momento, ¿no? Como la aplicación del banco o los chats de WhatsApp o lo que sea. Pues al respecto de eso tengo que decir una cosa muy interesante y es que efectivamente es un teléfono pequeño y que por lo tanto hace que no sea tan interesante o que sea un poquito más molesto de usar. Sinceramente, cuando hoy en día cojo un teléfono de tamaño normal, me quedo como alucinando. O sea, eso es como si te hubieras tomado una raya de cocaína de repente. Entonces, por un lado, bien, pero tengo que decir otra cosa también, y es que este teléfono es sinceramente tan potente. O sea, no es coña, no os estoy tomando el pelo, o sea, esto abre las aplicaciones mucho más rápido que cualquier teléfono que había tenido antes, puede ver vídeos perfectamente, puedes hacerlo todo tan perfectamente y tan rápido. Si estás comprando este teléfono para curar una adicción a las redes sociales o algo así, cabe una posibilidad de que realmente no te proteja ante ello. Es decir, si realmente estás intentando curar un problema que consideras grave en tu vida, a lo mejor deberías de buscar alternativas bastante más agresivas. Si conocéis teléfonos que puedan ayudar con el tema de la adicción a las redes sociales y a las pantallas y demás, pues escribidlo en los comentarios y a ver si un poco entre todos podemos encontrar alternativas. Pues la verdad es que no tengo mucho más que decir. Me gustaría, por supuesto, mandar un mensaje a Unihertz y decirles, hacéis un hardware maravilloso, de verdad, o sea, funciona increíblemente bien. De hecho, os tengo que dar un punto a favor muy grande porque, de hecho, brevemente subiremos al canal probablemente un vídeo un poco explicando cómo reparar la pantalla, porque os acordáis que se me reventó la pantalla del móvil y lo conseguí reparar. De hecho, pude comprar la parte en la web oficial de Unihertz por un precio bastante razonable y fue increíblemente fácil reparar la pantalla, que suele ser la parte más
fácil, entre comillas, de que se rompa y que más perjudica a la usabilidad. Así que en ese sentido, la verdad, muy contento. Hardware, espectacular. Pero la verdad es que en cuanto a software, sinceramente, es bastante lamentable. Aunque tengo que decir que, sinceramente, hay muchísimas otras compañías, Xiaomi, Motorola, Sony, que la verdad hacen algo bastante parecido. Igual sí que llegan a soportar a lo mejor durante un año una actualización, pero teléfonos que valen muchísimo dinero, que tienen potencia de sobra para aguantar durante muchos años y sencillamente los dejan abandonados. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es que vuelvas a pagar dentro de un par de años. Y bueno, para terminar así como plus, como bonus tip, os diré que hay una comunidad que está trabajando en traer Lineage OS a muchos dispositivos de Unihertz, entre ellos el propio Jellystar. Esa podría ser una manera de mantener vivos estos dispositivos, pero claro, ya estamos hablando de algo que es no oficial, que depende de una comunidad, que si ya hay poquita gente en el mundo que tiene estos dispositivos, imaginaos la cantidad de gente tan pequeña que puede haber para desarrollar y mantener esa portabilidad de LineageOS a estos tipos de dispositivos. Pero bueno, me parecía un dato interesante que dar porque a lo mejor puede ser que este dispositivo lo puedas acabar reutilizando para alguna otra cosa, alguna otra actividad interesante. Al tener un tamaño y un formato tan pequeño, quién sabe si a lo mejor te gustaría reutilizarlo para un mando universal, por ejemplo, o como un reproductor MP3, pero como ya digo, no creo que debas comprar este móvil con la esperanza de que aparezca alguien en la comunidad que vaya a soportar este dispositivo completamente con todas sus características. Pues nada, esta es la triste conclusión del vídeo. Volveremos a subir algún que otro vídeo, como ya he dicho, enseñándoos cómo se hace una reparación de este teléfono, pero la verdad es que no creo que vaya a poder promocionar este teléfono y posiblemente muchos de los futuros teléfonos que puedan hacer de manera similar la gente de Unihertz, hasta que por lo menos nos demuestren que son capaces de mantener estos dispositivos durante unos cuantos años. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.